Hola, bienvenidos a mi canal, mi nombre es Ashley, para los que no me conocen, y es un placer tenerte el día de hoy por aquí. El día de hoy les traigo un video para que tengan un glow up al estilo de Song Ji-a. Ella es una creadora de contenido de Corea del Sur que seguramente la conoce por su participación en Cielo para Dos, donde fue totalmente icónica. La verdad es que desde ahí yo la vengo siguiendo y soy muy amante a sus videos en su canal de YouTube, y ahí me encanta porque aparte de que muestra su vida diaria, nos da muchísimo consejo de moda, belleza y cuidado de la piel. Así que para no alargar más este video, que dicen si comenzamos, no sin antes dejarme un like y suscribirte para ver más de mis videos, donde siempre estoy subiendo este tipo de videos sobre consejos, glow up. Y si a ti te gustan este tipo de videos, suscríbete, estoy segura que no te voy a decepcionar. Ahora sí, habiendo dicho esto, comencemos. Ok, el primer punto es el skincare. Para empezar, yo me basé en varios de sus videos y les resumí lo más importante de su rutina, y les voy a estar dejando por aquí los productos que ella suele utilizar. Y bueno, como primer paso es lavarse el rostro. Ella lo hace con una leche limpiadora. Normalmente para ella le basta este producto, pero cuando siente que quiere una limpieza más profunda lo suele complementar con una espuma limpiadora, y con ello se logra deshacer de todas las impurezas que siente en el rostro. Después de este paso, ella aplica un tónico de centella asiática y varios sueros. Esto va dependiendo de cómo sienta su piel, ya que algunos de sus favoritos son el de Shiseido, que tiene un efecto calmante y anti-envejecimiento, y otros como el de niacinamida de Neogen o el de Aved. Además, también suele utilizar mucho lo que son las ampollas, que ayudan a equilibrar la grasa. Algo curioso es que antes de ponerse las mascarillas, ella suele aplicar una crema que tiene un efecto de barrera y la utiliza tanto en la mañana como en la noche, y sí la llegué a ver en varios de sus videos. Y en cuanto a mascarillas, sí vi que utiliza varias, por lo menos las que les vi fueron las de Mixun y la de Medigel, y suelo utilizarla de 2 a 3 veces por semana. Y ya de último uso la crema de Nivea para mantener la piel hidratada, porque sobre todo porque su piel tiende a resecarse mucho, y esto ya lo ha comentado en varios de sus videos, que es de piel seca, así que esto les puede dar una idea si su tipo de piel es igual al de ella. La verdad, lo bueno de su rutina es que es sencilla y puedes adaptarla con productos que ya tengas a la mano, pero si te interesa probar lo que ella utiliza, varios de estos productos los puedes conseguir en Olive Young y Jess Style, ya que ella menciona mucho que compra es por Olive Young. Sin embargo, yo muchos de estos productos los encontré en Jess Style, por si les interesa, ya que sé que muchas compramos es por ahí. En cuanto a su rutina de lavado, la verdad es que es bastante sencilla, ya que literalmente viene siendo champú, acondicionador, tratamiento, a veces mascarillas. En cuanto al champú que recomienda, es uno que deja el cuero cabelludo más limpio por más tiempo, ya que ella utiliza el de Olaplex, pero siempre se puede buscar uno de efecto similar y más económico. Además, se apoya de cepillitos redondos especiales para lavar el cuero cabelludo de forma más efectiva, y después de lavarse el cabello lo que hace es que aplica un tratamiento que, además de hidratar, también funciona como protector de calor. Por último, incluye en su rutina aceite capilar, que ayuda a nutrir y dar brillo. Además, que suele utilizar tónicos anticaídas para fortalecer el cabello, y eso lo podemos notar porque tiene muchísimo cabello y muy lindo. Además, algo que me llamó mucho la atención es a la hora de lavarse el cabello. Normalmente pienso yo, uno se lava el cabello con el cabello hacia atrás, ¿no? Que el agua te caiga, pienso yo, o por aquí no sé cómo ustedes lo harán, pero ella lo que hace es que se tira todo el cabello para el frente y se lo lava de esa forma para que la suciedad a la hora de lavárselo no le escurra por la espalda. La verdad es algo muy interesante, además que también utiliza este tipo de cepillos que son como blanditos, son como de los que uno utiliza para lavarse el cuero cabelludo, pero esta vez se utiliza es para cepillarse el cabello, porque dice que es anticaída. Creo que es algo bueno si tú eres de las que se le cae mucho el cabello. Yo soy de las que se le cae demasiado el cabello a la hora de cepillárselo. La verdad es que ella no sigue una dieta súper estricta, pero sí cuida mucho lo que come. Ha dicho que no le gusta picar entre comidas. De hecho, nada más hace 2 comidas al día. Nada de bocadillos, entre medio, nada de eso. Y si le llega a dar un antojo, lo que consume es un café americano helado, ya que le gusta mucho. Según ella, si quieres perder peso, lo único que debes hacer es dejar los snacks innecesarios, porque esos son los que te hacen subir de peso en zonas difíciles como los brazos, los muslos. Pero también ha dicho que si vas a picar,
tonificar lo ideal es hacerlo con frutas, nueces o semillas y evita totalmente las frituras, ya sean papas, alimentos procesados, porque solamente te hacen sentir más pesada. Además, ella ha mencionado que hace ayuno intermitente. Esta es una práctica donde no se trata de tanto de qué comes, sino de cuándo comes. Ya que ella sigue el método 16/8, es decir, come en una ventana de 8 horas y el resto del día ayuna. Y esto le ayuda a mantener su figura sin necesidad de estar contando calorías todo el tiempo o estar pensando en qué me voy a comer, en qué estoy comiendo, si esto me hace engordar y tal. A ella le encantan los platos con mucha verdura, proteínas y ensaladas. Y si tú también quieres mejorar tu alimentación y cuidar tu piel como ella, un buen primer paso es dejar el azúcar por al menos una semana. Y verás cómo tu piel se ve más limpia y luminosa en poco tiempo. Puedes intentar agregar ensaladas con ingredientes frescos como lechuga, tomate, pepino. Y trata de evitar totalmente los fritos como el pollo empanizado o las papas fritas, ya que estos tienen muchísimo aceite. Eso sí, comer saludable no significa dejar de disfrutar. Puedes darte gustos como dulces o hamburguesas de vez en cuando, porque lo ideal es que sea solamente una vez a la semana, que encuentres un equilibrio que funcione para ti, como lo hace Song Ji-ah, porque sí se ha visto en muchos de sus videos que a ella le encanta comer. O sea, si tú vas a su canal vas a encontrar videos de ella literalmente comiendo. Entonces, si tú eres de las que les gusta comer como yo, estos tips son muy buenos para ti. Para empezar, ella hace pilates con frecuencia y también practica estiramientos en casa, lo cual le ayuda un montón a mantener una figura bonita y una postura súper elegante. Gracias a eso, su cuerpo se ve mucho más alargado, estilizado y da esa sensación de ser más alto. Y todo eso no se logra solamente con dieta o maquillaje, sino con moverse de una manera consciente y cuidar cómo te paras y te sientas. Y si quieres empezar a moverte como ella, aquí te dejo una rutina sencilla que puedes hacer desde casa. Por ejemplo, si quieres empezar a hacer una rutina similar a la de ella, puedes empezar con estiramientos suaves para relajar el cuerpo y soltar cualquier tensión. Y luego puedes hacer algunos ejercicios que trabajen el abdomen y las piernas para fortalecer y tonificar. Y ya por último, incluye posturas que te ayuden a mantener la espalda recta y mejorar tu postura general. La verdad es que ella tiene un estilo bastante chic, elegante y muy femenino. Además suele utilizar muchísimos accesorios de marca tops y ropa de diseñador. Además sabe cómo mezclar esas piezas con prendas básicas que puedes encontrar fácilmente en tu armario y es la combinación perfecta entre lo chic y lo cómodo. Además, si quieres recrear su estilo, aquí te dejo algunas ideas que puedes utilizar. Por ejemplo, ella utiliza muchísima ropa de marca conocida, pero también apuesta por básicos como los crop tops, lo que vienen siendo los pantalones de cintura alta, blazer o faldas. Y no te preocupes, estos son estilos que puedes encontrar en cualquier tienda. Y en cuanto a colores, le encantan los tonos neutros y pasteles, por ejemplo el blanco, el negro y el rosado claro, y estos colores son súper fáciles de combinar. Ya por último tenemos los accesorios, ya que ella siempre utiliza joyas delicadas y joyas elegantes. Que la verdad es que no necesitas gastar mucho para lograr un estilo similar al de ella. Simplemente con que tengas las prendas básicas de sus atuendos diarios, puedes incluso crearte un tablero en Pinterest y buscar ahí ideas e inspiración para vestirte como ella. La verdad es que su estilo es súper fácil y con que tengas prendas básicas seguramente lograrás algo parecido al de ella. Debo decir también que algo que se me estaba pasando es que yo lo he visto mucho con este tipo de ropa tejida, pues, o sea, le gusta mucho Chanel, la verdad, yo creo. Pero este tipo de ropa creo que la he visto utilizándolo mucho, que es como este tejidito, y es algo que creo que es muy de ella y también puedes incorporar. Para empezar, su piel siempre se ve perfecta y luminosa. ¿Y cómo se logra eso? Pues con bases ligeras, ya sean baby cream o bases de cobertura media, que dan un efecto natural. Y de hecho ella suele mezclar la base con una baby cream para lograr ese efecto radiante pero nada pesado. Y para corregir imperfecciones, sí la he visto utilizar este tipo de paletas de correctores de colores en tonos pasteles, ya que estos ayudan a neutralizar sin sobrecargar, porque ya ven que uno siempre ve estos tipos de paletas pero en colores muy fuertes. Uno de sus secretos para ese brillo tan característico de ella es el iluminador que aplica en puntos estratégicos como el hueso de la mejilla, la punta de la nariz o el arco de cupido.
tupido. Y a veces incluso elige uno en un sutil tono lavanda para darle como un toque especial. Además también el rubor es clave, que lo elige en tonos frescos como el melocotón o el rosa claro. Si su maquillaje tiene tonos cálidos, procura que el blush combine también. Por ejemplo, si te estás haciendo un maquillaje en tonos fríos, el blush también tiene que ser en tonos fríos. Y si te estás haciendo un maquillaje en tonos cálidos, el blush también tiene que ser en tonos cálidos. Ahora vamos con las sombras. En los ojos apuesta por sombras cálidas como durazno, marrones o dorados. Además también complementa aplicando un poquito de sombra en la parte inferior del ojo para dar profundidad y utiliza el mismo tono que utilizó arriba. También en ocasiones utiliza un toque de brillo o glitter para realzar la mirada. E incluso el delineado que utiliza también suele ser muy sutil, delgado y alargado, siguiendo la línea natural de sus ojos. Con respecto a las pestañas, siempre las lleva bien rizadas. Un tip que ella comentó es que al rizador lo calientan con un encendedor para ayudar que las pestañas te queden bien rizadas. Además, después de hacer esto, suele agregar pestañas postizas individuales, pero solamente las agrega como a lo último en la parte exterior para alargar visualmente los ojos sin perder naturalidad. Las cejas. Estas tienen ese efecto recto y natural que tanto vemos en las idol coreanas. Y estas se pueden definir con sombras o lápices en tonos marrones suaves, lo que hace que se vea más juvenil y fresco. Y ahora, para los labios, a ella le encanta el efecto degradado. Y esto se logra aplicando el tono más intenso en el centro y difuminándolo hacia los bordes. Para ello suele utilizar tonos como rosa durazno o rojos suaves. Y ya finaliza con un gloss para aportar frescura y volumen. Desde el primer capítulo de Cielo para Dos vimos que ella tiene una presencia súper fuerte y segura, ya que siempre ha dicho lo importante que es dedicar tiempo para ti misma y cuenta que al menos 1 o 2 veces a la semana se toma un día solamente para estar con ella misma, ya que para ella es súper importante conocerte a fondo y por eso mismo recomienda tener un hobby que realmente disfrutes, sea pintar, cantar, bailar, salir a caminar, etcétera, cualquier hobby. Lo importante es que te hagas sentir bien contigo misma. Y algo que me encanta de ella es que no le da importancia a lo que digan los demás, ya que aunque tiene muchísimos fans, también hay gente que la critica como en todos lados y simplemente ella no deja que esos comentarios le afecten y en vez de enfocarse en lo malo se queda con lo positivo y tú también puedes hacer eso. Así que no dejes que las críticas te bajoneen, ya que muchísimas veces las personas que critican están pasando por cosas difíciles y lo sacan simplemente con los demás. Así que mientras ellos pierden el tiempo en lo negativo, puedes aprovecharlo para seguir creciendo y ser aún más feliz. Y bueno amigos, eso fue todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado, les haya encantado y si fue así no olviden dejarme un like y suscribirse para ver más de mis videos. También pueden seguirme en mis redes sociales donde salgo en todas como ashley.rivas por si quieren pasarse por ahí y si tienen alguna idea de un video pueden dejármelo en los comentarios. La verdad es que tenía hace muchísimo tiempo que quería hacerles este video porque yo soy súper fanática de Seunggi-ah. La vengo siguiendo, como les dije, literalmente desde que la vi en Cielo para Dos. Me pareció simplemente icónica y me moría de ganas para hacerle este video. Yo sé que llevaba muchísimo tiempo perdida, me van a disculpar, pero creo que no hay mejor video para volver al canal que este. No voy a alargarles más el video, así que me despido, los quiero muchísimo, les mando un besote y hasta un próximo video. Chao, chao.